Muy buenos días a todas y todos. Hoy día nuestra sesión va a tratar sobre aspectos y detalles relevantes en lo que concierne a todo lo que es el diseño de fundaciones. Vamos a hablar de unos pocos detalles más que involucran diseño en la próxima sesión, pero hoy día vamos a hablar en particular de lo que son algunos detalles y aspectos que tienen que ver principalmente con lo que son las zapatas de fundación. ¿Ya? Vamos a hablar sobre detalles del agua, criterios de diseño, estados límite, ¿ya? Vamos a hacer una especie de repaso de todo lo que hemos visto en las últimas 3, 4 sesiones, ¿ya? Y vamos a ir complementando eso con información, ¿ya? Con información contextualizada dentro lo que de lo que estamos viendo principalmente en torno a este tipo de estructura, ¿no? Que es la zapata. Consideren que vimos muchos tipos de fundaciones, vimos las zapatas, hablábamos de zapatas combinadas, ¿cierto? De zapatas continuas, que trabajan con ciertos supuestos, pero nuestro elemento básico de análisis, desde una perspectiva estructural, es la zapata aislada, ¿cierto? La aislada tiene forma circular, rectangular, cuadrada, y también la continua. Y tienen diferentes supuestos según, sobre todo según cómo se distribuyan lo que son sus dimensionamientos, ¿no? Y vimos los coeficientes, hablamos de estos coeficientes. Y ustedes y esto va en línea con lo que se consulta en la tarea 2, ¿cierto? Ustedes para desarrollar esas ecuaciones van a tener que tomar algunos supuestos, ¿ya? Y el primer supuesto es este, ¿ya? Ustedes dicen su supuesto 1, ¿cierto? Porque ustedes tienen 3 coeficientes, eso le implica tomar supuestos. En el contexto del n gamma, el supuesto es que el suelo es no cohesivo y sin sobrecarga, ¿ya? Y ahí ustedes tienen esa condición. Para su supuesto 2, ustedes tienen esa condición, ¿sí? Gamma igual a 0. Cuando ustedes tienen gamma igual a 0, en el fondo lo que ustedes están asumiendo es que no hay gravedad, ¿ya? Y en este caso tampoco sobrecarga, ¿ya? Entonces ese es otro supuesto. Y el NQ, ustedes ahí suponen de que el suelo no es cohesivo, que no hay gravedad, pero que sí tiene sobrecarga, ¿ya? Entonces la estructura es esa que se observa ahí. En ese contexto que es súper importante la parte 1 de la pregunta que refiere a la demostración de los parámetros. ¿Por qué? Porque es súper sencilla, ¿ya? Es súper sencilla y les permite contextualizar el análisis con el cual hay que seguir cuando se tiene una geometría un poquito más compleja en lo que respecta a la superficie, ¿no? Es por eso que se plantea la parte 1, ¿cierto? Con una geometría circular en lo que respecta a la superficie de falla. Hablamos de los tipos de falla, ¿cierto? Y hablamos de los tipos de falla desde una perspectiva general, local, de punzonamiento, y vimos cuáles son las condiciones que en general se cumplen cuando se obtienen estos tipos de falla, ¿ya? La del punzonamiento, por ejemplo, en arenas sueltas y arcillas normalmente consolidadas, ¿sí? La local, arenas medias, arcillas con bajo nivel de preconsolidación, y la general, que ya se observa generalmente en lo que son arenas densas y arcillas preconsolidadas, ¿ya? Entonces, eso también lo habíamos visto, ¿cierto? Una falla general es deslizamiento total, movilización absoluta de la resistencia. La local, existen deslizamientos de superficie y deformaciones plásticas, ¿ya? Y en el punzonamiento es bien localizado, localizado en el sentido de que es muy puntual, ¿ya?
con densificación del suelo y distorsión. ¿Ya? Entonces, eso lo habíamos revisado. Este gráfico también lo revisamos y lo conversamos en su momento, ¿cierto? Y hablamos de estas variables. ¿Ya? Ahora, ese video también lo habíamos visto, ¿sí? No, no es necesario que lo veamos nuevamente, ahí ustedes tienen el link que le había dejado yo. Y también hablamos sobre estos gráficos, ¿ya? Estos gráficos, ¿por qué son importantes? Porque les permiten contextualizar cómo los supuestos bajo los cuales nosotros trabajamos, ¿ya? Pueden ser válidos o no es que se acercan con mayor... se acercan de mejor manera a los supuestos con los cuales nosotros trabajamos, ¿ya? Y me parece que ese video también lo habíamos visto, ¿cierto? Y este sería el único video que nos falta por ver, ¿ya? Que tiene que ver con que también es falla por capacidad de soporte. Ahí ustedes lo que tienen es una falla por, ¿cierto?, capacidad de soporte. Entonces, eso es a modo general, ¿cierto? Para ir cerrando todo lo que es el diseño, ¿cierto? Que hemos ido viendo de Zapata. Ahora lo que vamos a ir haciendo es complementar toda la información que hemos revisado con algunos detalles, ¿ya? Por ejemplo, hemos hablado someramente del efecto del agua. ¿Por qué? Porque la incorporación es directa en vista del conocimiento que ustedes han adquirido, ¿cierto?, durante los cursos de geotecnia y geomecánica. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden presentar acá? Lo que puede ocurrir es que el suelo o esté completamente saturado, ¿cierto? Es que la zona de contacto entre la zapata y el suelo esté saturada, o bien que la zona de saturación empiece a una profundidad por debajo de la zona de contacto entre el suelo, ¿cierto?, y la zapata, bajo el sello de fundación. Entonces, al final, el efecto del agua se considera o no se considera dependiendo de cómo esto, ¿cierto?, de cómo la napa interactúe con el sello de fundación, lo cual se traduce en esto, ¿no? Se traduce en esta figura que nosotros vemos acá, donde tenemos existe una profundidad que está dada por la profundidad entre la superficie y la profundidad de la napa, y también por la distancia que existe entre la posición de la napa y la posición del sello de fundación, ¿ya? Entonces tenemos ese caso que está ahí, perdón. Tenemos este caso que está acá, ¿cierto? Tenemos ese caso que está ahí, y también tenemos esos otros casos que están ahí. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que simplemente lo que varía en lo que es la definición de el uso de la capacidad de soporte, lo que cambia es el peso unitario, ¿ya? Y ustedes ahí lo tienen bien caracterizado. El gamma B, ¿cierto?, está dado por el gamma SAT menos el gamma cuando la profundidad es menor que el D, ¿sí? El diámetro de... no, perdón, la profundidad de la profundidad de la napa, ¿sí? Ustedes tienen esa ecuación, gamma B más, fíjense, acá, ¿cierto?, ZW menos D partido por B. Es una especie de, ¿cierto? Esto es una recta, ¿sí? Esto es una recta, es una interpolación lineal. Entonces, si ustedes cumplen con esas condiciones que están ahí, ¿cierto? Si la profundidad de su napa está en ese rango que está dado por esos límites, ¿cierto?, el gamma va a ser
va a estar dado por esta composición entre lo que es el gamma m. El gamma m entendido como el gamma de terreno, ¿ya? Y el gamma boyante, ¿ya? Ahí está el dibujo. No, no está en el dibujo. El gamma m en el fondo es la densidad del terreno que no está saturada, ¿ya? Y el gamma m, ¿cierto? Si el ZW es mayor al D más B. ¿Ya? La sobrecarga también se ve afectada por la presencia de la napa, por supuesto, porque recuerden que la sobrecarga también está dado por el gamma, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Q0 cambia a esta expresión que se presenta ahí en la pantalla, ¿ya? Entonces, eso principalmente en lo que refiere a la existencia de agua. Ahora, estas son las ecuaciones, ¿sí?, que se ocupan estrictamente, pero recuerde que esto está con el importante matiz del criterio de diseño. Usted tiene un criterio de diseño en tensiones totales y tiene un criterio de diseño en tensiones efectivas según los supuestos de carga que usted haga. ¿Es carga rápida o es carga lenta? ¿Ya? En este caso, estas ecuaciones en general están suponiendo carga lenta, ¿ya? Entonces, importante tener ese concepto presente. También está el concepto de excentricidad, ¿sí? ¿Ahí cuál puede ser un ejemplo de carga rápida y carga lenta? Carga rápida puede ser un terremoto. Carga rápida puede ser la construcción de un edificio en una arcilla, por ejemplo. Carga lenta puede ser la construcción del mismo edificio, pero en un depósito de arena, ¿ya? Considere que el concepto de carga rápida o lenta es relativo a la capacidad de drenaje que tiene el suelo, ¿ya? Oh, ya, Súper ya. importante eso, ¿ya? Gracias, profe. Por eso es carga rápida o carga lenta, ¿ya? Y es de ahí que sale lo que es la definición de cómo vamos a considerar lo que es un comportamiento drenado de un comportamiento no drenado, ¿ya? Si usted tiene un edificio en una arena, sobre un depósito de arena, generalmente esa carga va a ser lenta, ¿sí? Obviamente va a estar matizada por el contenido de finos, ¿sí? Eventualmente, si usted tiene un contenido de fino importante, aun cuando sea una arena, principalmente el material, el drenaje puede ser lento. Eso ya viene de todo lo que es el análisis del suelo, ¿ya? Durante el proceso de caracterización geotécnica. Pero pensando en arena limpia, si usted tiene una arena limpia, ¿ya?, la construcción de un edificio en el contexto de una arena limpia en general se considera como una carga lenta. Sin embargo, ¿ya?, si usted tiene la misma arena, ¿ya?, y viene un terremoto, esa carga podría perfectamente pasar de ser lenta a rápida, ¿ya? Entonces todo depende del contexto, ¿ya? Por eso es importante, y ahí obviamente la caracterización geotécnica juega un rol importante en lo que son las definiciones de eso, de esas definiciones, que al final es lo que define el diseño, ¿ya? Importante, súper importante. Entonces, estamos hablando de la excentricidad. La excentricidad, ¿por qué es importante? Porque obviamente, ¿sí?, cuando tenemos cargas que son excéntricas, esto genera momentos. ¿Y qué es lo que pasa con los momentos? Que cambian las distribuciones de las cargas, ¿no? Ustedes pueden tener un momento, ¿cierto?, por una carga que puede estar en posición vertical, o pueden tener momento por una carga horizontal, siempre que estén aplicadas sobre, ¿cierto?, a una cierta distancia del punto de interés, ¿no? Entonces, en ese contexto que esas situaciones que se presentan en este esquema del DAS que se presenta en la pantalla, ¿sí?, son equivalentes, ¿sí? Tener una carga excéntrica es equivalente a tener la carga centrada, pero con un momento aplicado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? La importancia es principalmente la excentricidad. Recuerde que también habíamos conversado que cuando existe momento,
eventualmente podrían existir levantes, ¿cierto? Levantes de la zona de contacto. Y estos levantes, lo ideal era que muchas veces los levantes no son evitables, perdón, son inevitables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que ponerle una condición, ¿sí? Porque el levante implica un desapego entre lo que es la fundación y el suelo. Y las fundaciones están hechas para trabajar en compresión. Entonces hay que tener un número, ¿cierto? Hay que definir un límite que nos permita decir, ok, podemos tener un cierto levante, ¿ya? Podemos permitir que exista un cierto desapego, pero ese desapego no puede superar un cierto valor y es por eso que en general se trabaja con un criterio de compresión de las zapatas que es del orden del 80-85%. ¿Ya? Entonces, súper importante que tengan ese número presente, ¿ya? Porque finalmente ese es el que se busca tener. ¿Ya? Entonces, eh, veamos el caso de una zapata que está con una condición de carga tal que tiene una excentricidad en ambas direcciones. ¿Ya? Obviamente, dentro de ese contexto se genera un sistema de carga bidireccional. ¿Ya? Estamos pensando en una sola carga, pero que tiene cierta excentricidad en ambas direcciones. Entonces ahí ustedes lo que tienen es que hay un QA, ¿cierto? Que es la carga vertical partida por el área, ¿sí? Más los componentes. Esta es la ecuación de Navier, ¿no? Si mal no recuerdo, se le llama la ecuación de Navier. Pero esta es la ecuación, ¿no? Es la carga, ¿cierto? Partido por el área, más los momentos por la diferencia, las distancias al punto de aplicación, ¿cierto? Sobre los momentos de inercia. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación, dado que ustedes conocen las geometrías, ¿cierto? ¿Cierto? El área B por L y el momento, ¿cierto? Está dado por BL cubo partido por 12 y es por eso que aquí aparece un 12, ¿cierto? Porque la inercia es BL cubo partido por 12 o LB cubo dividido en 12 según la dirección desde la cual ustedes estén analizando, ¿cierto? Y obviamente la excentricidad que ustedes tengan, ¿no? Entonces, es por eso que está ese 12, ese parámetro, ese número 12 ahí, y es por eso que ustedes tienen LB cubo y tienen BL cubo, ¿ya? Porque está asumiendo que la excentricidad, ¿cierto? En el contexto de la figura presentada, está en el contexto, ¿cierto? De generar tiene presente dos excentricidades involucradas, ¿ya? Entonces, súper importante, LB cubo más BL cubo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ustedes desarrollan un poquito más esa expresión? Esa expresión queda así, ¿ya? Esa expresión queda así. Y es súper importante, ¿por qué? Porque está absolutamente simplificada. Estamos en el contexto de una zapata rectangular. Si tenemos una zapata cuadrada, ¿cierto? Obviamente el problema se simplifica. Y si tenemos una zapata circular, el problema también se simplifica, ¿cierto? Porque las inercias cambian en el contexto de esas geometrías con las cuales se trabaja. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que nos permite definir esto? Nos permite definir, ¿cierto? Nos permite trabajar con lo que es la tensión de contacto también, ¿ya? Y nos permite entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la interacción entre las excentricidades que hay involucradas, las cargas y la geometría de la zapata? Entonces, aquí es donde de manera matemática, ¿cierto? Con esta sencilla ecuación, uno lo que hace es que
si esto lo empieza a analizar en el espacio donde existe esta zapata, ¿cierto? Esto está en un espacio tal que ustedes tienen dimensiones finitas, B y L. Entonces esas ecuaciones solamente las pueden aplicar en ese campo, ¿cierto? O más B medio, menos B medio, menos L medio, más L medio, según el eje de referencia que ustedes hayan definido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer matemáticamente? Que si ustedes necesitan que esto esté siempre en compresión, basta que esa expresión sea siempre mayor o igual a cero, ¿cierto? Mayor a cero, estrictamente, ¿sí? Pero ustedes podrían requerir de que esto estuviera, ¿cierto? Que existan algunas zonas en las cuales ustedes acepten de que la compresión no siempre va a ser absoluta y ustedes le puedan permitir una cierta holgura. ¿Ya? Entonces, es con esta ecuación la que se trabaja. Y ustedes aquí, esto refuerza un poco lo que hemos conversado, ¿no? Inaceptable en el diseño y la atracción de la base de la fundación. Si bien es inaceptable, también habíamos mencionado que muchas veces es inevitable, por lo tanto, lo importante, ¿cierto?, es garantizar de que la compresión esté garantizada en al menos un cierto porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer acá de todo lo que estamos conversando? Empieza a aparecer algunas interrogantes. ¿Qué interrogantes aparecen? ¿Cómo es la distribución de tensiones? Si ustedes consideran esta ecuación es lineal, ¿cierto? Nosotros conocemos esa ecuación, esa es la ecuación clásica que se ve en mecánica de sólidos, ¿no? Que parte con la tensión, después con las tensiones que inducen los momentos, ¿cierto? Que es lo que inducen los momentos después bidireccionales, ¿no? Esta es la ecuación completa después de un proceso de aprendizaje en el curso de mecánica de sólidos, ¿no? Entonces, esta es una distribución lineal, ¿cierto? Distribuciones de tensiones, ¿cuáles son? La distribución va a ser lineal, ya está dado por la ecuación, ¿cierto? Si ustedes, dado que esta es una ecuación, ¿cierto?, que varía espacialmente, ¿ya? Ustedes ven ahí la dependencia lineal que existe. ¿Dónde está el máximo y dónde está el mínimo? Generalmente, ¿cierto? Y retomando nuevamente lo que habíamos conversado en sólidos, ¿ya? ¿Dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? Generalmente esta es una zona que está en el interior de la sección que se está analizando. Y sus casos extremos pueden encontrarse precisamente en los bordes del sólido, ¿ya? Pero eso no necesariamente puede ser así, ¿ya? También pueden haber situaciones en que los mínimos se alcancen al interior del sólido, ¿ya? Entonces, en ese contexto, que el análisis nos lleva a la pregunta de cuáles son las excentricidades límites que nos permitirían jugar con algunos números que nos permitan imponer valores mínimos, ¿ya?, para definir hasta dónde los valores de Q, ¿ya?, podemos tenerlos para garantizar que la fundación esté efectivamente en compresión el mayor porcentaje posible, que habíamos definido como mínimo 80-85% de compresión, ¿ya? Y ustedes tienen que la distribución es esta, ¿no? Esta es la distribución ideal, ¿ya? Esa es la distribución que se tiene, pero no necesariamente es la única, ¿ya? Este es un diagrama conceptual. Entonces, ¿qué es lo importante? Fíjense acá. Y nuevamente retomo esa expresión, ¿cierto? Retomo esa expresión. Y la parte importante de esa expresión es esta, y eso es lo que destaco acá. Esta expresión alcanza valores máximos en los extremos de la zapata, al imponer que los valores máximos, ¿cierto?, ocurran en los puntos extremos de la zapata, y entonces el punto L medio, B medio, L medios menos B medios, menos L medios B medios y menos L medios menos B medios. Para tomar ese supuesto, consideren de que ahí este análisis tiene que haber sido hecho en torno al centro de la zapata, ¿ya? El análisis no les va a cambiar si ustedes se cambian de eje, lo que van a cambiar son las ecuaciones, pero van a obtener exactamente los mismos resultados, ¿ya?
Entonces, súper importante eso, que esto está referido al centro de la zapata. Usted se hará la pregunta, ¿qué es lo que pasa si esta ecuación, por ejemplo, y me parece que lo tengo más adelante, ¿qué es lo que pasa si la zapata no es circular, no es cuadrada, no es rectangular y tiene una forma irregular? La ecuación sigue rigiendo igual, ¿ya? Pero cambia, ¿ya? Lo que sigue rigiendo es el principio, ¿ya? Y es en ese contexto que aparece, ¿ya?, nuevamente la mecánica de sólidos, cuando nos decía que cuando había un cuerpo irregular, ¿cierto?, estas ecuaciones cambiaban, ¿cierto?, y ya no trabajaban en tensiones principales. Considere de que esta es una ecuación que trabaja en direcciones principales, ¿ya? Es súper importante eso. Si ustedes tienen una forma irregular, las tensiones principales hay que buscarlas. Y el buscar las tensiones principales, ¿cierto?, implica que van a aparecer estas direcciones con respecto a un eje que usted ha definido, ¿ya? Y que eventualmente todos los términos cruzados con los cuales inicialmente se trabajaban ya no son cero, ¿ya? Recuerde que cuando usted tiene direcciones principales y tensiones principales, muchos de los términos cruzados del tensor de tensiones de deformaciones se anulan, ¿ya? Pero en el momento en que tenemos una zapata irregular, ahí lo que ocurre es que esos términos cruzados ya no se anulan, no se pueden hacer cero, ¿ya? Y por lo tanto hay que empezar a lidiar con los términos cruzados y obviamente la ecuación cambia según el eje donde usted esté y según las direcciones principales del cuerpo en el cual usted esté haciendo el análisis, ¿ya? Entonces, súper importante eso. Si nosotros seguimos analizando esto, lo que se obtiene es que al analizar esa ecuación, ¿cierto?, nosotros obtenemos eso que está ahí, ¿sí? Esas son las expresiones en las cuales uno empieza a obtener. Y fíjese lo que ocurre, que esta expresión simplificada, ¿cierto?, si usted está buscando su máximo y su mínimo o quiere entender dónde se hace cero, ¿ya?, usted lo que tiene que hacer simplemente es imponer que la expresión se haga cero, ¿no? Porque usted quiere entender dónde, usted quiere saber dónde están los mínimos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si queremos garantizar la compresión de la fundación, el valor mínimo que permite tomar la expresión anterior es igual a cero, ¿no? Lo cual refleja esta identidad de acá, ¿ya? O sea, si nosotros hacemos esta expresión igual a cero porque usted quiere conocer dónde están los mínimos, eso queda de esa manera, ¿cierto? Y fíjese lo que entrega. Esto está centrado, ¿cierto?, en el punto medio de la zapata. Y usted tiene una, dos, tres, cuatro signos, ¿cierto? Y es por eso, ¿no? Es por eso, porque usted está con esta expresión que usted puede, ¿cierto? Fíjese acá, ahí y ahí. Usted puede expresarlo en los puntos extremos de la zapata, ¿no? En el B medio, L medio, pero también en su parte negativa. Y puede además cruzar los términos. Y es por eso, ¿ya?, que de esta ecuación usted desprende que aparecen estas fronteras que están acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que define a partir de este análisis? De este análisis, que es un análisis sencillo, pero que requiere ser hecho con cuidado, ¿ya? Esas fronteras lo que le dicen es que en el fondo, ¿cierto?, si usted está buscando la zona donde esto se hace cero, en el fondo lo que usted está haciendo es identificar las fronteras a partir de lo cual ese Q, ¿ya?, se hace sobre cero y bajo cero.
en el fondo, usted lo que está obteniendo acá es que está delimitando el espacio de la fundación donde la expresión que usted tenía es mayor que 0, lo que equivale a encontrar la zona donde usted tiene garantizada la compresión de su zapata. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que la ecuación acá ha trabajado principalmente con las excentricidades, ¿cierto? Eso quiere decir de que las excentricidades ya están consideradas en el análisis, lo que quiere decir de que usted eventualmente asume, ¿ya?, la naturaleza móvil de la carga que eventualmente podría haber sobre esa fundación. Eso implica que nosotros, al encontrar a través de este análisis una zona donde tenemos la compresión, eso quiere decir que mientras nosotros garanticemos que la carga está dentro, ¿ya?, de este núcleo, nosotros vamos a garantizar la compresión de la zapata, ¿ya? Y eso es súper importante, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, fíjese, esto de alguna manera le está dando las condiciones, toda esta ecuación le están dando las condiciones geométricas que deben existir para que usted efectivamente tenga compresión. Y eso quiere decir de que si usted está dentro, con la carga dentro, ¿ya?, de esa zona, usted va a estar a compresión. Si usted está con la carga fuera, usted va a comprometer la compresión y va a tener zonas de despegue, ¿sí? Entonces, si la carga está fuera del núcleo, ¿ya?, obviamente ahí usted no está garantizando absolutamente la compresión. ¿Cómo se ve eso? ¿Cierto? Usted lo que busca es garantizar la compresión. Entonces, cuando usted está por fuera, ¿cierto?, la situación que genera es esta triangular que usted ve ahí, ¿no? Esa es la situación que usted está viendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si usted está obteniendo esa situación, ¿cierto?, una carga triangular tal que el mínimo está dentro de su zapata, quiere decir que esa zona de la zapata eventualmente va a estar perdiendo contacto. Y ahí es donde se vuelve importante nuevamente, y voy a insistir en ese concepto, el garantizar que al menos un mínimo de área esté en compresión, y ese número es el 80-85%. ¿Ya? Entonces, en general, bueno, aquí lo dice, ¿no? Ahí en la parte de abajo lo dice, la zona de tracción, la zapata pierde contacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que en general vamos a buscar? Mantener las excentricidades pequeñas, ¿ya? Y eso implica que vamos a, en general, tratar de buscar siempre, y eso no recuerdo si lo vemos en esta sesión o no, me parece que puede ser hacia el final. Lo que vamos a buscar es siempre tratar de que la carga, ¿ya?, la carga vertical de diseño coincida, ojalá, con el centro de gravedad geométrico de la zapata. Considere que hacer eso en una zapata rectangular, ¿cierto?, o cuadrada o circular, eso es un poco más factible de manera directa dada la geometría. Sin embargo, cuando tenemos zapatas con vigas de amarre o zapatas combinadas, ¿ya?, ahí puede aparecer un desafío porque ahí se conjuga, ¿cierto?, lo que es el tema de cargas, de distribución de cargas, con la geometría de la zapata, ¿ya? Entonces, súper importante, y ahí obviamente, y siempre entra ahí en juego el tema del diseño y el dimensionamiento, ¿ya? Hemos hablado de dónde empiezan las fallas en las fundaciones, ¿ya? Entonces,
¿Cómo trabajamos si la zapata puede sufrir tracción y despegue? Por una parte, las teorías desarrolladas trabajan con una zapata cargada al centro. Por otra, habría una zona de la zapata que no trabajaría. ¿Ya? Entonces, ahí es donde empieza a cobrar importancia lo que hemos estado conversando, ¿no? Desde una perspectiva de diseño, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si tenemos cargas excéntricas? ¿Ya? Lo ideal es evitarla, pero muchas veces no se puede, entonces tenemos que trabajar con las excentricidades. Y ahí es donde empieza a aparecer un parámetro del cual ustedes ya hemos conversado en sesiones anteriores, que tiene que ver sobre todo en lo que fue el tema de los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de corrección de Bessich, Hansen, Meyerhoff y todos esos parámetros que eran coeficientes que factoraban a los parámetros de la capacidad de soporte, ¿no? Y es, ¿qué pasa con los anchos y largos geométricos y con los anchos y largos efectivos? Y es en ese contexto que aparece eso. ¿Ya? Y ahí es donde cobra sentido físico, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado, pero simplemente aquí lo estamos poniendo ya al centro de la discusión. Lo que es el trabajar con estos B efectivos y largos efectivos. Porque al final, si estamos aceptando que nuestras zapatas van a tener un cierto grado de despegue, ¿ya? La capacidad de soporte debería estar modificada y adaptada para esa condición, porque va a haber una porción de la zapata que no siempre va a estar trabajando. Ojo, que eso es súper importante. Aquí lo que estamos conversando es condición de despegue. No es que estemos diseñando para que la zapata siempre esté despegada. ¿Ya? Los levantes de zapata, los despegues de zapata son temas eventuales. ¿Ya? Es por eso que uno trabaja con áreas mínimas donde se garantiza la compresión. Pero en general lo que se busca es que la zapata esté siempre en compresión. ¿Ya? Es súper importante eso. En el caso que se genere este levante, pequeño levante, ¿ya? Porque tampoco es que se levante así, no. ¿Ya? En el caso que se presente esta situación de pequeño levante y despegue, ¿ya? Cosa que las tensiones no se transmiten al suelo, ¿ya? Ahí es donde entra en juego estos parámetros de los B y los L efectivos, que obviamente, ¿ya? Están intrínsecamente relacionados con el E. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, súper importante, es simple, ¿ya? Es simple, es fácil de analizar, ¿ya? Pero requiere simplemente que sean muy ordenados y que siempre consideren la existencia de excentricidades, ¿ya? Por lo tanto, fíjense cómo van apareciendo detalles en lo que es el diseño de la fundación, ¿no? No es solamente tomar la ecuación de Terzaghi, ¿sí? No es solamente tomar CNC más QNQ más un medio gamma BN gamma, no. Lo que hay que considerar es cómo esa ecuación está condicionada por los factores, ¿cierto? Ya sea profundidad, forma, ¿cierto? Los efectos tridimensionales, las inclinaciones, ¿ya? Sino que después aparecen los asentamientos, ¿ya? Nosotros sabemos los asentamientos, ¿cierto? Sabemos los principios básicos, claves del asentamiento. Hay metodologías disponibles, ¿cierto? Desde metodologías analíticas hasta metodologías que ocupan el SPT o el CPT, ¿sí? Y ustedes saben ya trabajar con eso. Y también está el tema de la excentricidad. Entonces, son varios elementos que entran en el diseño de Zapata. Está la elección de la profundidad, ¿cierto? Eso viene de la caracterización geotécnica, ¿sí? Está la capacidad de soporte, cuáles van a ser los coeficientes con los cuales vamos a trabajar la capacidad de soporte, qué es lo que pasa con las excentricidades, qué es lo que pasa con los asentamientos. Entonces,
¿Por qué menciono esto? Porque cuando ustedes eligen el dimensionamiento del sistema de fundación, ustedes lo que hacen en el fondo es desarrollar un sistema que se optimiza, que les cumpla varias condiciones, porque ustedes tienen que garantizar que esté el 80% de compresión, 80-85% de compresión de la zapata. Que el asentamiento no sea mayor a 2,5 centímetros, por ejemplo, a una pulgada, ¿cierto? La total, pero también está el asentamiento diferencial, ¿cierto? Eso también tenía un límite. Está la capacidad de soporte. Entonces, todo eso entra en juego, ¿ya? Para lo que es la definición y finalmente el dimensionamiento, ¿ya? De sus sistemas de zapata, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted podría tomar la decisión de que no quiere trabajar con excentricidad y eso le toma, ¿cierto?, de diseñar su zapata de una manera tal que la carga esté centrada en el centro de gravedad, ¿ya? Que esté puesta en el centro de gravedad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la esquina? Esos son temas importantes, ¿no? Imagínese que usted necesita una cierta zapata de un cierto tamaño y justo está en la esquina de una propiedad con otra. Y usted necesita que, por así decirlo, aquí está, ¿cierto? Aquí está el espacio aquí está el límite del terreno donde usted puede trabajar y su zapata le dio que tiene que cruzar eso, ¿ya? Usted no puede pasar al otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir de que todo el diseño y toda esa carga que se supone que yo necesito que pase al otro lado, se tiene que quedar solamente en el lado que estoy trabajando, que estamos trabajando. Entonces, eso me implica empezar a trabajar con la geometría de la zapata. Y ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de una zapata combinada. Empieza a aparecer la zapata de una zapata con viga de amarre, ¿no? O de frentón, el cambio de disposición estructural de la zapata, ¿ya? Entonces, es súper entretenido, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, son muchos los elementos que van apareciendo en la medida que el diseño va avanzando, ¿ya? Entonces, cuando hay excentricidades, sí, simplemente tenemos que reconocer el hecho de que hay un largo efectivo, un área efectiva, un B efectivo, ¿ya? Importante, en la práctica se trabaja con zapatas que estén con al menos un 80% de su área en compresión. Para áreas en compresión menores al 80%, porque muchas veces su diseño les va a dar, les puede poner en esa situación, ustedes tienen que rediseñar, ¿ya? Tienen que entrar al proceso de iteración de su diseño, ¿no? Y que obviamente les cumpla con el resto de las restricciones. Asentamiento, capacidad de soporte, ¿ya? Sumamente importante. Entonces, en un suelo con propiedades C y Φ, aparece también la necesidad de tener factores de corrección que acompañan al término NC, ¿ya? Y esto lo habíamos visto, ¿ya? Y esto es súper importante también. Lo hemos conversado, estoy seguro que lo hemos conversado, pero nunca está de más discutirlo, ¿ya? El C y el Φ son únicos, ¿ya? Es por eso que les pongo esta mención acá. Lo que cambia es el criterio de diseño. Me parece que lo hemos conversado en todas las clases. Lo que cambia es el criterio de diseño, ¿ya? Muchas veces ustedes van a trabajar con C igual S sub U, Φ igual 0. Eso no quiere decir que el Φ cambie. Lo que ustedes cambiaron fue su criterio de diseño, ¿ya? Súper importante eso. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar muchas veces con libros que hablan de propiedades geotécnicas del suelo drenadas y no drenadas. Y eso estrictamente hablando está incorrecto. Porque esas propiedades, ¿cierto? Son propiedades, entonces no deberían, estrictamente hablando, no deberían cambiar, ¿ya? El Φ de una arena es 35 y es 35. No es que el Φ de una arena sea para una cierta situación 35 y para la otra 0. No.
Lo que cambia es el criterio de diseño. El ángulo de fricción es un parámetro físico que refleja una interacción física a nivel granular y a nivel de partículas, ¿ya? De un material. El C, lo mismo, ¿ya? Lo que cambia es el criterio de diseño, y el criterio de diseño está dado por la respuesta mecánica de los suelos, ¿ya? Eso es cómo se comporta el suelo ante situaciones de distorsión dado por la presencia de un corte, ¿ya? Entonces, súper importante eso, súper importante eso, ¿ya? Y probablemente lo vamos a seguir conversando en el resto del semestre, ¿ya? No es que las propiedades cambien, lo que cambia es el criterio de diseño, ¿ya? Entonces, en ese contexto, esto es válido, ¿ya? En un suelo con propiedades CIFI aparece también la necesidad de obtener factor de corrección que acompaña el término NC, ¿no? Y es por lo otro que habíamos visto, ¿no? Que cuando hablábamos de arcilla, la condición de arcilla es una de las condiciones que más se repite en las arcillas, ¿ya? No es que siempre se diseñe así, pero una de las condiciones que más se repite en la arcilla es C igual S sub U, phi igual 0. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí el término NC no necesita acompañamiento. El NC queda inmediatamente definido por los valores de phi, ¿ya? Pero al momento de elegir un criterio de diseño, ¿ya? Ese valor NC no queda inmediatamente definido, ¿ya? Y ya pasando a otros temas igual de importantes, ¿ya? Capacidad de soporte en roca. Usted dirá, en las rocas también necesitamos capacidad de soporte. Por supuesto que sí, pero con matices. ¿Por qué? Porque una roca muy mala, ¿cierto? Por supuesto hay rocas especiales, hay rocas que expanden, hay de todo tipo de roca y rocas muy complicadas, pero en general, a grandes rasgos, ¿ya? Sin hablar de casos especiales, cuando tenemos una roca muy mala, desde una perspectiva de suelo, seguimos teniendo un suelo bueno. Por lo tanto, muchas veces nuestro problema cuando estamos fundando en rocas no es la capacidad de soporte, sino que es la interacción estructural que existe entre la fundación y el suelo, ¿ya? Entonces, aquí tengo un pequeño escrito que dice, en roca intacta la capacidad de soporte es muy grande. Pero esto es en roca intacta, ¿no? Nosotros fuimos al otro caso, en decir, oye, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una roca muy mala? Bueno, en el caso de una roca muy mala, la roca muy mala igual, desde una perspectiva geotécnica, puede ser un suelo bueno. Entonces, eso obviamente es caso a caso, pero a grandes rasgos uno podría decir eso. Entonces, las consideraciones de diseño incluyen la resistencia estructural de la zapata, siendo esta última generalmente la que controla el diseño. Dependiendo del grado de fracturamiento de la roca, la capacidad podría presentarse en rocas con un alto grado de fracturamiento. Para rocas en general hay un criterio de falla que se llama el criterio de Hooke-Brown, ¿ya? Y este criterio de Hooke-Brown, ¿ya? Es muy, llamémosle primo del Morculum, ¿ya? Porque es una formulación muy parecida, pero con detalles muy diferentes, ¿ya? Su formulación también ocupa una frontera, obviamente, ¿ya? Para aquellos que les gusta la matemática, la teoría y cómo interactúan las tensiones dentro de un estado tensional, ¿cierto? Eso lo pueden estudiar en algunos cursos que siguen después a este, como el de mecánica de sólidos 2. También hablamos un poquito de esto en dinámica de suelo. Hay otro curso de leyes constitutivas, ¿ya? Entonces, aquí se define una frontera, ¿ya? Y esa frontera trabaja con parámetros. Los parámetros que aparecen, ¿ya? Son estos que están acá. Y la capacidad de soporte que se define,
¿ya? Bueno, ahí está el criterio de Hook and Brown, que ya lo habíamos comentado, ¿ya? Se definen en base a parámetros que empiezan a aparecer, ¿ya? La mecánica de rocas es muy diferente a la mecánica de suelo y a la geotecnia, ¿ya? Y trabaja con mucha metodología empírica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un macizo, el macizo rocoso es es una estructura, ¿ya? Es una estructura rocosa. Es una estructura rocosa en la cual pueden haber vetas, pueden haber fallas, ¿cierto? Puede haber degradación. Es un sistema estructural. Un macizo rocoso es un sistema estructural. Es muy diferente trabajar con un macizo estructural en terreno que trabajar con una muestra de ese macizo estructural en laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mecánica de rocas trabaja con mucho desde el empirismo y lo complementa también mucho con laboratorio, reconociendo que existen diferencias en lo que es las dimensiones, en lo que son las condiciones, ¿ya? Y en lo que es el comportamiento del material en sí mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque estos parámetros que ustedes ven acá, ¿ya? Se definen y se tienen que trabajar y no es sencillo trabajarlos, ¿ya? No basta mandar a hacer ensayos de laboratorio, ¿ya? La experiencia en lo que es el mundo de la mecánica de roca, ¿cierto? Y los trabajos que hay que se desarrollan en terreno, la observación del macizo rocoso, el ir a terreno, sacar una muestra, ¿cierto? Con un sondaje, con los sondajes que nosotros vimos hacia el principio de nuestro curso, ¿ya? Ahí empiezan a aparecer parámetros, ¿sí? Trabajados en terreno que se correlacionan con muchos de los resultados de laboratorio, ¿ya? Y empiezan a aparecer estos parámetros. El RMR, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven el parámetro S, el M, el QU, el S, ¿cierto? Entonces, en vista del RMR, se empiezan a asociar estos valores. Y obviamente eso también depende de la matriz que uno observe en el terreno. Si ustedes se fijan, los valores de M cambian en esa dirección y también cambian en esa dirección. Cambian en esta dirección según el RMR y cambian en esta dirección según la descripción que ustedes observan ahí. ¿Ya? Y ustedes también observan cómo cambian mucho, ¿cierto?, los valores dependiendo de lo que ustedes observen directamente en la roca, ¿ya? Entonces, sumamente importante. Los factores de profundidad generalmente se asumen que son 1. ¿Hay factores de forma? Sí, sí los hay, ¿ya? Igual que en todo lo que es fundaciones en suelo. Y me parece que son la una. No, nos queda un poquitito. Avancemos unos 5 minutitos más para, para terminar la clase. Y que tiene que ver con aspectos adicionales sobre el diseño de fundaciones, ¿ya? Para que ustedes sepan que existen estas metodologías, como lo comentábamos en algún minuto, ¿cierto? En Chile se ocupa mucho lo que es el diseño de fundación a través del criterio de tensiones admisibles. Sin embargo, esa metodología cambia, ¿ya? Cambia dependiendo del lugar donde ustedes se desenvuelvan profesionalmente. En Europa se trabaja, por ejemplo, mucho con lo que es criterios de desempeño, ¿ya? Se trabaja también con mucho lo que es la LRFD en Estados Unidos también, ¿ya? Entonces,
Cuando nosotros diseñamos, ¿cierto? Nosotros en el fondo queremos evitar estados límite y eso nos lleva a la situación de tener que chequear los estados límite. Serviciabilidad, falla, seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación para el diseño? Y acá les dejo este escrito. ¿Ya? Las cargas Q y H son definidas por el ingeniero estructural. ¿Ya? Las fundaciones, obviamente, dada su naturaleza, ¿sí? Que son el puente, si le gusta llamarlo de alguna manera, el puente que existe entre la estructura y el terreno donde se va a ubicar, la interacción con el ingeniero estructural es significativa. ¿Ya? Y esa conversación tiene que ser, ojalá, lo más fluida posible. Y créanme que se nota en la interacción, ¿no? Vamos a hablar de algunos de esos detalles, pero leamos este escrito. Las cargas Q y H son definidas por el ingeniero estructural, determinadas siguiendo los códigos y normas para que la estructura tenga un desempeño aceptable tanto en régimen estático como en régimen sísmico. Sin embargo, las propiedades del suelo son determinadas por el ingeniero geotécnico, utilizando criteriosa y responsablemente los datos obtenidos de una campaña geotécnica, la cual fue desarrollada en vista de las interrogantes sobre las propiedades que rigen el comportamiento, tensión, deformación del suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación para el diseño? Y estrictamente hablando, debiera ser así. ¿Ya? Que no siempre es así, pero debiera ser siempre así. El ingeniero estructural es quien determina la profundidad, las dimensiones geométricas y los criterios de diseño, optimizando la seguridad y los costos del sistema de fundaciones. ¿Ya? Eso debiera ser así. Muchas veces no pasa, ¿ya? Y eso depende mucho de cómo interactúen los colegas. ¿Ya? Depende de cómo interactúen los colegas. Y obviamente se trabaja y los informes trabajan de una manera tal en que uno, ¿cierto? Los informes son productos de la interacción, ¿ya? Cuando uno hace un informe, no hace el informe solo. Uno hace el informe de interactuar con colegas, de hablar con el cliente, de hablar con las personas que están en directa interacción con el proyecto. ¿Ya? Es por eso que es importante la campaña de terreno, es por eso que es importante conocer cómo va a ser la estructura, cuál es el diseño estructural, ¿cierto? Y importante conocer a los colegas, importante conversar con ellos, ¿cierto? Y explicitarlo, ¿ya? Explicitar todas las aprensiones. ¿Por qué? Porque al final el informe, que es lo que queda y lo que es legalmente válido desde una perspectiva constructiva de diseño, ¿ya? Debe reflejar todo ese proceso, ¿ya? Todo ese proceso. Entonces, ¿cuál es la información mínima a solicitar, ¿ya? A nuestros colegas estructurales? Las cargas vivas, las cargas muertas, las cargas sísmicas, las cargas por viento, por nieve, por impacto y otras. ¿Ya? Obviamente también tenemos que conocer qué es lo que pasa con la situación de terreno. ¿Qué es lo que pasa con los niveles freáticos? ¿Los niveles freáticos cambian durante el año o no cambian durante el año? ¿Se generan zonas de succión? ¿Se generan zonas de... o siempre está saturado? ¿Ya? Sumamente, sumamente importante. Entonces, a las cargas entregadas por el ingeniero estructural, ¿ya? Se le pueden aplicar los factores, los correspondientes factores de carga y resistencia, ¿no? Nosotros hemos conversado sobre eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a...? Y todo eso es cómo se mayoran las cargas, ¿no? Esos factores de mayoramiento que hemos visto que aparecen. Después, ya son las 13:06. Terminemos con esta diapo. Importante especificar también las profundidades de influencia, donde la carga de influencia va a ser el 10% de la carga de la zapata. ¿Cierto? Importante. ¿Cierto? Súper importante, porque eso también nos determinó, ¿cierto?
o nos determina, mejor dicho, cuál es la profundidad que nosotros vamos a querer ir a prospectar. Ah, se están estimando que las zapatas van a ser de este tamaño. Ya, ok, listo. Entonces nosotros vamos a ir hasta esta profundidad. ¿Sí? Y es importante tener esa información bien caracterizada. ¿Ya? Me parece que este es un buen punto para ir cerrando la sesión, salvo que hayan dudas, consultas, aprensiones sobre lo que hemos estado viendo. Me despido y, bueno, obviamente me quedo acá en caso que hayan dudas, consultas. Me despido y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.